Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 21 de Tesoros del Ñelol, este programa de mediación artístico-cultural donde conversamos del arte y la cultura de nuestra región. Este es un programa impulsado por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. Estamos hablando del mes del teatro. Hoy cerramos con una gran compañía. Recordar que este programa se transmite vía Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía todos los jueves a las 19 horas. Mi nombre es Christopher Villalobos, mi compañera Basti Michel y todo el equipo técnico de Pabellón Araucanía le damos la más cordial bienvenida. Basti, cuéntanos, ¿qué hay? Christopher, hoy cerramos el mes del teatro con una compañía fenomenal, Ñeque Teatral, compañía cofundada el año 2012 por Lindsay Cárdenas, actriz, productora general, profesora y creadora de contenidos pedagógicos, más su compañero Pablo Obreque, actor, audiovisualista y músico. La compañía surge como resultado del encuentro de personas con deseos de desarrollar lenguajes teatrales y musicales creativos a partir de temáticas que combinen el arte, la pedagogía, la ciencia y lo ancestral. Distintas disciplinas componen este grupo de actores músicos, cada uno con una larga experiencia artística profesional en grupos musicales y compañías de teatro. Radicados en la región de la Araucanía, entre Pucón y Temuco, cuentan con un espacio de ensayo construido en medio del bosque, entorno privilegiado para la creación y experimentación artística, descentralizando así la cultura e itinerando en lugares alejados. Ñeque ha participado en distintos festivales de teatro y ha recorrido el país de norte a sur, realizando también una labor educativa al trabajar directamente con escuelas e innovando en la creación de cuadernillos pedagógicos como material de mediación artística para cada uno de sus espectáculos. Vamos a ver un poquitito del trabajo de Ñeque Teatral. Los dejamos con imágenes.
Ahí había un trocito de este universo de Ñeque Teatral. Chiquillos, bienvenidos. Lindsay, Pablo, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este capítulo que cierra este ciclo en torno al teatro, ¿no? Aprovechamos antes de conversar, ¿no es cierto?, saludar también al Sindicato de Actores Araucanía, que a través de ellos, ¿no es cierto?, nos propusieron la posibilidad de que ustedes estuviesen aquí. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, contentos, Christopher Basti, muchas gracias por la invitación, felices por mi parte de estar aquí, llegar a este escenario, a este lugar tan emblemático además de la región, en este tiempo de pandemia que uno echa tanto de menos como compañía de teatro, y así que feliz. Gracias. Sí, yo también agradecer esta instancia, agradecer a Pablo también que nos convoca para esto, para poder demostrar y poder comentarle acerca de nuestro trabajo y de lo que hemos desarrollado ya hace un tiempo acá en la región de la Araucanía. Maravilloso. Justamente para que las personas que nos ven y nos siguen a través de los Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón, contarles quiénes son Ñeque Teatral, cuánto tiempo, cuándo se conocieron, cómo fue que se vieron involucradas sus vidas en este mundo teatral. Ñeque nace como compañía el 2012 y nosotros tenemos cada integrante, que aprovecho de saludar a mis hermanos también, hermanas, Felipe Benavente, que son cofundadores también de la compañía, y María José Benavente. Perfecto. Que están, cada uno tiene profesiones diversas, somos también de distintas áreas y en el caso mío venía trabajando en teatro y música desde muy chico y trabajé en Santiago y estuve en una compañía que se llama Trío Teatro Banda, que fue una escuela para mí maravillosa donde tengo amigos y amigas hasta el día de hoy, y con ellos trabajamos en un estilo que se llama juglaría, nos decían juglares contemporáneos, porque trabajábamos con instrumentos contando historias. En el caso del Trío Teatro trabaja con la historia de Chile. Y tienen ya una compañía muy grande, tienen muchos años, van a cumplir 20 años ya pronto, y yo trabajé muchos años ahí y siempre tenía la inquietud de volver a la región. Yo soy de Temuco, entonces estaba en la idea de armar una compañía y poder volver a los terruños de uno. Si uno echa de menos el sur, el olor a humo. Que me decían allá cuando yo llegaba a Santiago, me decían, ¿estáis con olor a humo? Y ahí nos conocimos con Lynn, y bueno, Lynn también tiene su historia, y nos vinimos y fundamos también la compañía con colegas de acá. Sí, bueno, en mi caso en particular yo trabajaba, empecé a hacer teatro también en la época universitaria, yo estudié pedagogía en educación general básica, después me especialicé en bibliotecas como coordinadora, luego en el área de lenguaje y comunicación, y siempre hice teatro desde mi época de cuando yo estaba estudiando en la enseñanza media, ya bastante tiempo atrás. Y bueno, en la universidad también participé de una compañía universitaria de teatro con mi profesor Sergio Guzmán, y desde ahí comencé también a vincularme de a poco al tema de la gestión cultural en Espacio Mata, el que actualmente ahora es Espacio Mata, antes era la Casa de la Cultura de la comuna de La Granja. Yo soy nacida, criada en Santiago, y por esas cosas de la vida nos conocimos con Pablo en Valdivia. Nada que ver, en Valdivia, en un encuentro de bibliotecarios, de coordinadores CRA. Ahí con muchas personas y nos conocimos. Una función masiva de Pedro Valdivia. Claro. Ahí nos conocimos y bueno, yo también hace mucho tiempo tenía ganas de volver, de venirme como al sur, o trabajar de profe acá, o desarrollar ya el tema del teatro, que yo lo hacía en paralelo en Santiago, pero con una carga laboral bastante extensa. Entonces, en algún momento tuve que decidí renunciar a mi trabajo y me vine acá allá a vivir hace 10 años ya, estamos viviendo acá en Pucón. ¡Uy, qué bonita historia! Sí, Christopher. No, y uno llega acá como con el ritmo de Santiago, ¿no? Claro, con una velocidad, un tempo. Exactamente. Claro. Yo tenía el timbre del colegio, ¿no? En que uno está así como... Sí. Entonces era algo muy loco, porque cada 90 minutos, que dura como 2 bloques, miraba el reloj. No, impresionante. Sí, es como que tu cuerpo se habitúa a esa realidad, claro.
Oye, pero justamente ese talento tuyo de organizar, de haber estado en las escuelas, de haber estado en el CRA, que también es un universo por organizar. Depende mucho de la funcionaria CRA, cómo le llegan los libros a los niños, cómo esa sala brilla o es una sala que está lejana. Así que ese mundo que tú tienes vinculado a los libros, vinculado a la organización espacial, en favor de una comunidad escolar, ¿verdad? Y también de los papás. Para que cachen que la biblioteca está viva, está llena de libros, se mezcla con los talentos que tiene Pablo y nace Ñeque Teatral. ¿Cuál es la primera obra, chicos, que sacan adelante? Bueno, nosotros, como decíamos, llegamos con las ganas de hacer la compañía y fue, ya estando en Santiago ya, nos veníamos con un proyecto que ya se venía gestando en el 2010. Antes que naciera la compañía, ya en mi caso personal estaba investigando poder hacer una obra sobre, por ejemplo, los árboles, sobre los pájaros, y apareció también don Lorenzo Yapán, que aquí en la región uno lo ubica desde niño. Yo lo veía en conciertos de rock, don Lorenzo Yapán, el hombre pájaro mapuche, me refiero, que es Tesoro Humano Vivo, declarado en 2012 por la UNESCO. Pablito, te voy a interrumpir un segundo. Le vamos a pedir a nuestros compañeros de pabellón si pueden poner de fondo imágenes del pájaro. De la obra. ¿Cómo se llama la obra? Ningún pájaro canta por cantar. Por favor, que tiene unos subtítulos en inglés. Disculpa que te haya interrumpido, pero para que estén las imágenes de fondo. Sí. Pablo, sí. Bueno, esa obra, como decía, estaba el 2010. Nosotros investigamos, yo trabajaba en el trío Teatro Banda, estábamos haciendo una obra Caicay Tren Bilú en esos años con Francisco Sánchez en Santiago, y me toca entrevistar a don Lorenzo por esa obra. Nos conocimos, contacto visual, amor al tiro, don Lorenzo, pero ¿cómo? Y yo lo admiraba y lo conocía de niño. Entonces hablamos y le empiezo a contar que estaba una idea de hacer una obra y me dice, juntémonos, hablemos después. Bueno, lo llamé. Lo invité a Santiago, yo vivía en un departamento, Santa Isabel con Portugal, Santiago, y don Lorenzo empezó a llegar a mi casa a quedarse una semana, y empezábamos a trabajar y estar todos los días hablando de los pájaros. Me empecé a aprender los poemas que él hace. Cororón, 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 tallay, tallay, todavía me acuerdo de algunos. Trililil, trililil. Me enseñó el canto de los zorzales, de la loica, y todo eso empecé a darme cuenta que era una investigación natural, que yo la estaba haciendo de una manera intuitiva, orgánica. Claro. Y después dije, tengo un montón de material, tengo música creada, tengo escenas que empecé a ensayar ahí en el típico, en el espacio multiuso que hay en los edificios. Y con todo ese proyecto, de repente con Lina hablando, postulemos un fondar de creación, si tenemos material, y postulamos un fondar que se hizo el 2011, ¿no es cierto? Sí. Y el 2012 parece. Y ahí en paralelo, como organizaba yo lo del CRA, también comenzamos a ir a los colegios de la fundación donde yo trabajaba, y fue Lorenzo al colegio donde yo trabajaba, con Pablo, hacíamos ahí una presentación de él, de sus libros. Muchos libros de Lorenzo están en los CRA, por lo tanto era maravilloso para los niños encontrarse y ver a un tesoro humano vivo tan importante como es don Lorenzo Yapán. Y es divertido, es lo que dices tú, tal cual, orgánicamente, y como son los proyectos verdaderos, ¿no? De corazón, cuando uno viene como con muchos años con algo que quiere decir. Y me acuerdo que, como dice Lynn, fuimos al CRA, llegamos con don Lorenzo, y don Lorenzo, yo dije, claro, no va a llegar a hablarle a los niños al tiro, yo lo voy a presentar. Entonces, con esta calimba, no sé, tomé la calimba, por ejemplo, hacía unas notas. Niños, niñas, a continuación les va a hablar don Lorenzo Yapán. Él desde muy niño se conectaba con las aves, empezaba a narrar, y de repente en uno de los tantos talleres que hacíamos, niños, don Lorenzo se conectaba con las aves, y don Lorenzo estaba detrás y me empezó sin ponernos de acuerdo. Entonces empezó ya como al taller número 10 que empezamos a regalar, porque además eran talleres que nosotros queríamos hacer para también ir conectándonos con el público. Nos empezamos a dar cuenta que empezaban a hacer música, narración. Don Lorenzo ya empezó a actuar, y resulta que en un tiempo determinado ya teníamos una especie de texto donde yo lo introducía y él hacía el concierto de los pájaros. Entonces dijimos, qué maravilla, estamos actuando con don Lorenzo. ¿Usted, don Lorenzo, le gustaría actuar? Y empezó toda esta idea, y empezamos a postular al fondar con este material. Nos ganamos el proyecto, pudimos
invitar además a profesionales de Santiago, de la Araucanía, que admirábamos y que habíamos trabajado. Sebastián Vila, un gran director, Jimena Carrera, una gran dramaturga, Belén Barza, una gran diseñadora de vestuario, o sea, diseñadora integral. Invitamos también y quisimos también tener una mirada científica, y eso también nace por el grupo que empieza a ver. Felipe Benavente es actor e ingeniero, ingeniero civil. María José Benavente, psicóloga. En ese tiempo también estaba Rodrigo Garrido, que es psicólogo y instructor de yoga. Estaba Carla Neira, también que es psicóloga, que nos ayudaron en la investigación. Estaba Lindsay, ¿no es cierto?, que es profesora, actriz. Y entonces todo este grupo empezamos a generar un proyecto que tenía ciencia, que tenía arte, que tenía educación y que también tenía... la sabiduría de los pueblos originarios, claro, con Lorenzo. Entonces era 4 pilares que nacieron y que dijimos, aquí se funda Ñeque con estos 4 pilares. La educación, el arte, la ciencia y lo ancestral. Robusto y empieza a surgir, ¿no es cierto?, el concepto familia Ñeque, ¿no? Sí. Que es toda esta gente que pone a disposición su profesión o su formación, pero con esta óptica artística y esta óptica teatral, ¿no? Sí, tal cual. Y eso es súper lindo porque, si bien es cierto, somos 4 los cofundadores, claro, actualmente Ñeque ha habido más gente. Está Diego Valenzuela ahí de Acautí, que trabaja con nosotros en la técnica, en el sonido. Está Leo Tropa, nuestro sensei Tropa, que también ha estado con nosotros por años. En algún momento Esteban Lorca, quien hizo estas marionetas que se pueden apreciar acá. Por favor, sí. E hizo el diseño y las marionetas de la obra de Pájaro, de Ningún pájaro canta por cantar. Y también otras personas, por ejemplo, Bernie, la Pauli, que siempre han estado con nosotros, y actualmente Lorena Soto, que es actriz de Ñeque ahora y trabaja en la producción, y Carlos Retamales, que también entra ahora en la actuación. Sí. Así que estamos muy contentos porque la familia Ñeque crece, también se vincula. Por ejemplo, desde el año pasado pudimos ya sistematizar en un convenio colaborativo con la Fundación Chilena de Astronomía, porque siempre nos hemos vinculado desde el año 2012, que nace Ñeque y Ningún pájaro canta por cantar, nos hemos vinculado al área científica. En esa oportunidad tuvimos el apoyo de Ricardo Rossi, que es un ecólogo, un doctor en ecología y además es filósofo, es un hombre espectacular que lo conocimos en el Parque Etnobotánico de Omora, en Puerto Williams. Y él conoce a Lorenzo, ha hecho muchos trabajos importantes con él, libros muy importantes que vinculan la ciencia, la ecología y las culturas originarias. Y bueno, con él, ahora con Mario Muy, para la obra de Universo, Premio Nacional de Ciencia Exacta del año 2015. Lindsay, justamente vamos a reforzar este diálogo que estamos teniendo con unas imágenes que hay, ¿ya? Pero sigamos conversando, las imágenes quedan ahí para nuestro público. Disculpa que te haya interrumpido. Sí, no, está súper bien. En realidad, mencionar de que esta vinculación con Fuchas y en algún momento con la Fundación Chilena, con Fundación Chilena de Astronomía, que es Fuchas, y con la Fundación Más Ciencia, nos hemos vinculado siempre en el área de la ecología y ahora en el área de la astronomía. En la obra Universo, que quizás vamos a hablar en un ratito más, que habla desde el Big Bang hasta el día de hoy, y nuestra relación del ser humano con el universo. Ahí también tuvimos el apoyo de Fabiola Arévalo, acá, doctora en física, de acá de la UFRO, y de Fabián Torres. Entonces, siento yo que ha sido tan lindo estos vínculos que se han generado ahora también con el festival, por ejemplo, o que se han generado ahora con Corteza, que es la Corporación Teatral Sur Austral, que nos vincula también territorialmente, que solamente soy una agradecida, en realidad, de todo este proyecto y sobre todo de las personas que uno ha tenido ahí que tener de compañero y compañero en el camino. Qué bonito. Sí, mira, a propósito de esta familia Ñeque que también los vincula con las ciencias, hay una preocupación clara, y también, ¿por qué lo subrayo? Porque tengo una preocupación personal por la infancia, ¿no? Y es ahí donde las obras de Ñeque están en disposición también de potenciar la creatividad de los niños,
Exacto. el conocimiento lúdico a través de las obras y el despertar de ese imaginario que hoy está muy encapsulado en cosas que atrofian, ¿no?, la capacidad de imaginar, que es una admiración también por el trabajo que hacen ustedes, pero esa génesis de por qué poner acento en la infancia, ¿no?, los conciertos que hay, ¿no es cierto?, que ustedes tienen como obra, los conciertos a la lectura, de colores, el sonoro. Sí. Cuéntenos un poco de eso. Sí, bueno, se va relacionando, así como hablamos de lo familiar, ¿no es cierto?, que empieza estos 4 pilares, ¿no?, que hablamos de la ciencia, lo educativo, el arte, la educación, tiene también que ver como cuál es tu público, a dónde el arte va a llegar. En este caso nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo que nos gusta hacer un espectáculo y una obra que pueda ser vista por un niño, una niña, un adolescente, pero también por un experto. Claro. Y aquí voy con esto, que es la dificultad que tiene hacer hoy en día una obra, por ejemplo, familiar. Que a veces uno tiende a pensar que hacer teatro para niños es más fácil. No. O que claro, se piensa, no, si una obra para los niños dura menos, más simple. Y es súper difícil, ustedes lo han visto, los niños y niñas no les gusta, miran por otro lado, listo, se acabó. Claro. Y es así. Entonces, nosotros con las obras, nosotros nos hemos dado y hemos también ido de alguna forma segmentando los públicos, o sea, hemos creado obras que son para la primera infancia, donde nosotros decimos de 0 a 6. Pero eso no quita que lo pueda ver un abuelito, que pueda ir los papás, o sea, también están guiños para el adulto, un público familiar. Así como ningún pájaro nosotros decimos mayor de 8, ¿no es cierto? O mayores de 12, cuando es una obra de ciencia como astronomía. Pero también nos pasa que de repente el público son, por ejemplo, si es una obra de astronomía, como la que vamos a hablar, o de ningún pájaro, va a verla un ecólogo, una ecóloga, claro, y tiene guiños a su trabajo. Claro. Contenido súper científico, duro. Entonces el experto o experta se ríe, disfruta, pero asimismo también, como dices tú, el niño o niña le despierta la curiosidad. Exacto. Porque llega también a trabajar, a preguntar a la casa. Y ese trabajo, con el tiempo fuimos también creando un material pedagógico, cosa que cuando nosotros vamos a los colegios, a la escuela, hay un trabajo previo que los profesores, que Lince les puede contar, donde una semana antes se puede preparar, por ejemplo, la obra que va a venir, ven la obra y trabajan una semana después. Súper. O sea, una experiencia teatral, integral. Exacto. Eso para nosotros como que ha sido maravilloso también descubrirlo e irlo aprendiendo con el tiempo. ¿Cómo pensar un espectáculo familiar? Es súper difícil. O sea, como que nos hemos dado cuenta nosotros como... por ejemplo, visar los contenidos. Nosotros le mandamos los guiones a los astrónomos y astrónomas. Buenísimo. Y todo rayado. Esto está mal. Esto no se entiende. Esto es mucha información. Esto está mal. Directamente están equivocados. Claro. Nosotros corregimos, improvisamos, actuamos. O sea, hay un trabajo y una preocupación también por entregar estos pilares, estos contenidos de una manera así. Y hacerlo bien. Y hacerlo bien, creativo, lúdico, con humor. El humor es súper importante. El aspecto de los cuadernillos pedagógicos es importante mencionarlo porque surgió por una real necesidad. Cuando yo hacía profe de lenguaje y me tocaba llevar a mis estudiantes al teatro, muchas veces esa experiencia teatral estaba desvinculada del currículum. Y había otros colegas que no vibraban tanto con el teatro y para ellos era una pérdida de clase. Exacto. Entonces ahí era la lucha de decir, oye, pero es que no es así porque tú lo puedes vincular de esta forma interdisciplinariamente. No solamente el lenguaje, cuando empiezan a cerrarlo. Claro. Entonces yo lo sentí como una necesidad. Totalmente. Y cuando comenzamos con Pájaro, lo primero que pensé fue en el cuadernillo pedagógico. Exacto. Porque también pensando en los colegas que de verdad necesitamos optimizar tiempos, pero cumplir con los programas, en fin. Y que no finalmente tienen, y que no tienen en su formación como profe algún acercamiento a las artes. Exactamente. Entonces no saben intervenir en el currículum. Exactamente. Claro. Y si bien es cierto, este es como una guía, también el profesor ahí con toda su creatividad lo puede también adaptar, ¿verdad? Pero la idea es eso, hacerlo interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, hay contenidos que se sacan de ciencias, de lenguaje, de orientación, de matemática, de física, de química, y se van uniendo en un antes y un después, así como la lectura, ¿verdad? Con estos 3 momentos del antes, el durante y el después, pero también en una experiencia teatral. Maravilloso, oye, qué entretenido. Y qué profesional. El cierre es como, claro,
entregar buen material y preocuparse antes, después, lo que va quedando, lo que vamos a dejar. Chicos, hay un momento de este programa que se llama El Cofrecito de las Preguntas y viene desde Curacautín con una compañera, Bárbara Silva. Bárbara López. Ay, la semana pasada fue Bárbara Silva. Perdón, Barbarita López. Aquí está. Viene. Hola, mi nombre es Bárbara López y primero que todo quería saludar al equipo de Tesoros del Ñelol y felicitarlos por el gran programa que están haciendo, destacando a muchas personas de la cultura de la región. Y segundo, quería felicitar a la compañía Ñeque Teatral que hoy está presente ahí en el programa y quería hacerles una pregunta. Yo sé que ustedes ocupan mucha música en sus creaciones. Quería preguntarles cuál es el método que ocupan para incluir la música en sus obras. Eso, chiquillos, nos vemos. Chao, gracias. ¿Quiere la receta, Bárbara? Oye, pero nada más. Oye, pero pedí la receta. Antes de responder, chiquillos, saludamos a la Babi, al Diego y al Gus, que son música en mi jardín allá en Curacautín, chiquillos. Exacto. Muchas gracias, Bárbara, por la pregunta. Claro, grandes colegas, amigos, amigas. Yo, bueno, voy a hablar por la parte musical, ya que está preguntando una cosa tan directa, con mi colega Felipe. Bueno, la música yo creo que en Ñeque es fundamental. O sea, desde la voz, los sonidos, diría yo, el cuerpo sonoro, los elementos sonoros, es una exploración constante en la compañía, en todas las obras de teatro. Tenemos obras que tienen más instrumentos que otras y que se enfrentan de esa manera desde el inicio de la obra. Por ejemplo, Ningún pájaro canta por cantar fue una decisión tener solamente, por ejemplo, instrumentos mapuche. Entonces mandamos a hacer con don Hernán Marinao de Puerto Saavedra unas tutucas, mandamos a hacer cultrunes, mandamos a hacer una guada que está acá, mandamos a hacer ñolquil, mandamos a hacer pifilca, y eso sabíamos y era nuestro pie forzado para trabajar en la obra. Ya. Entonces entraron desde el momento, digamos desde el momento uno, por así decirlo, que empezamos a trabajar la obra, estaban ahí. Y entonces los instrumentos empiezan también a trabajarse como utilería, escenografía, se transforman en pájaros y después se tocan, que es un poco el lenguaje también que se empiezan a mezclar. Entonces, en ese caso, la música, por ejemplo, en una obra como Ningún pájaro, nace de la improvisación actoral en el momento. Entonces se desarrolla y el método en ese caso de esa obra, por ejemplo, sería la improvisación con el director. Cuando se fija, uno va reteniendo también, se junta en una reunión y uno desarrolla los temas a trabajar. Las voces. Salieron, por ejemplo, improvisaciones de canto, me acuerdo con el Felipe. O de repente, por ejemplo, teníamos una calimba que sonaba así. Trabajamos también con el loop, que es una tremenda herramienta de creación, donde nos puede ir como una especie de mantra, ¿no? Que grabamos y va quedando grabado. Entonces grabamos cosas, por ejemplo, quedaba grabado, sobre eso empezábamos a jugar. Actuando, tomábamos los muñequitos, empezábamos a manipularlos. Entonces cuando después, por ejemplo, teníamos un descanso, a ver Felipe, vamos al piano, ¿qué estás haciendo tú? Ahí le metíamos cabeza, ¿no es cierto? Hagamos una tercera, una quinta, acá, no sé, empezamos. Entonces yo creo que la improvisación ha acompañado algunas obras. Ahora, también hay otras obras como la Acercando el Universo, como Concierto de Colores, que son ya directamente conciertos. En Acercando el Universo una batería, bajo eléctrico, piano, MIDI, teclado. Entonces la música tiene otro protagonismo también. Exacto. Y también tiene otra forma de componerse. También ahí nos pasa, por ejemplo, que cada uno puede componer en su casa y llegar con ideas. Claro. Que también lo hemos hecho. Entonces Felipe, por ejemplo, hizo un tema en piano hermoso y llegó un día y lo tocó y quedó tal cual. O sea, él lo pensó en su casa después de un ensayo. Sí. Entró y nosotros, bueno, es que Felipe con María José fueron como los que idearon la obra Universo. Exacto. Por lo tanto, ellos también venían como con esta necesidad que tenía Pablo de hablar del bosque nativo, de la defensa del bosque nativo y del área de la ecología. Naturalmente también se dio con Felipe y María José, que también venían
pulsando como esta idea fuerza de hablar de la astronomía y del ser humano en relación con el universo. Exacto. Y por ejemplo, también contestando la pregunta, la obra Concierto de Colores, que la hacemos y que tuvo una versión ahora 2.0, nosotros le decimos, porque tiene también una forma de creación que yo siento que es distinta a las otras maneras. A ver. Las otras maneras son investigación, postulación a grandes fondos para poder invitar a varios profesionales, trabajar. En cambio, Concierto de Colores fue un día que estábamos con la Lin. Lin había viajado a Santiago, y yo estoy en la casa mirando mi calimba, mirando la guitarra, las cosas que tengo o que tenía en ese momento, y de repente nace la idea de, llamó a la Lin, le dije, hay que hacer una obra con las cosas que tenemos. Claro. Porque tenemos un montón de instrumentos. Entonces, no sé, voy a tocar algo de la obra, por ejemplo, de Concierto de Colores. Comenzaba a grabar. Entonces la llamo a la Lin y le digo, tenemos que hacer una obra con las cosas que tenemos. Empezamos a darnos cuenta que teníamos loop, que teníamos guitarra, que teníamos bajo, que teníamos un atril de pintura, que teníamos pintura, lápices, y empezamos a hacer una canción, que es este tema, y empezó a cantar, yo no sé, es el cielo, y sigue, en lo alto está, son las nubes. Alto está. Maravilloso, ¿no es cierto? Son las nubes, las puedo alcanzar. Y dice chaca, chaca. Y nos empezamos a dar cuenta de que la obra nuevamente estaban haciendo con un camino propio. ¿Qué hicimos? En el momento de hacer estas canciones, de empezar a darnos cuenta que a la Lin naturalmente le gusta la pintura y a mí me gusta la música, dijimos, me gusta la música, la pintura, esto es un concierto de colores. Entonces, vamos, hablamos, comienzan a hacer la obra y la fuimos a hacer un jardín así, con lo que teníamos. Y con lo que había en casa. Sí, ¿no? En la con lo casa. que había. Viajamos, me acuerdo perfectamente a un jardín. Fuimos al jardín, preguntamos, ¿podemos venir a hacer la obra? Sí, en la tarde vengan. Armaron un patio, en el patio techado, hicimos una función. Al otro día, en la mañana, nos estaba llevando un apoderado y nos dice, quiero comprarle una función para otro jardín. Buenísimo. Nosotros dijimos, ok, partimos como con este viaje. Entonces comienza a hacer la obra, después con los años de tener material creado, convocamos a unos grandes amigos, colegas, hermanos que ahora también están llegando a la región, Teatro de Ocasión, María Fernanda Carrasco, César Espinosa, y ellos nos hacen una codirección de un espectáculo además que ya que existía. Claro. Entonces, puro goce, disfrute porque ya las canciones están, y nace esta obra más elegante con un vestuario y todo, que después la mostramos en Santiago y ahora tiene su camino. Pero es otra manera de crear. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta de la Babi, ¿cuáles son hay varias metodologías que hemos probado. Claro. Y yo creo que en el fondo de hacer algo que a uno lo mueva y lo remueva artísticamente, el público lo va a sentir como algo verdadero. Y así nos tocó, ¿no? No, totalmente. O sea, es que es mágica la calimba. Y la verdad, como tú decías, los sonidos cuando se reiteran, hay un mantra. Se genera un mantra que te invita ahí a estar un arrullo. Exacto. Pero es genial todo lo que ustedes hacen, que además, claro, una ve la obra, pero en verdad es un trabajo larguísimo y es un trabajo de perseverancia porque ustedes viven de esto hace muchos años. Sí. Por lo tanto, las palabras proyectos son parte de. Hay gente que a veces le tiene como pánico a los proyectos, pero resulta que en Chile es la manera de poder financiar. Exacto. Y a este respecto, en pandemia, chicos, ¿qué pasó en pandemia? Bueno, en pandemia nos dimos cuenta de que había mucho trabajo que hacer. Como que en algún momento yo creo que nos pasó a todos y a todas en el sector cultural que quedamos así, como ¿y ahora qué? Claro. Y ahí inmediatamente empezamos a articularnos gremialmente a través del sindicato, por ejemplo, y también de organizaciones, asociaciones que se fueron dando en tiempo de pandemia. ¿Fuiste presidenta? Sí, me tocó. El año pasado también un periodo cortito asumir como presidenta de SIDARTE, de acá de la región de la Araucanía, y ahora de Cortesa, que es la Corporación Teatral Sur Austral. Entonces, yo siento que, claro, la pandemia, si bien es cierto, nos dejó así como, ¿ahora qué? Claro. Pero yo siento que ahí es donde surge finalmente
desde los creadores y creadoras y los artistas, toda la creatividad y las ganas de reinventarse y continuar con el trabajo. Claro, como la crisis nos saca de la zona de confort. Es como que te va apretando y en algún momento nosotros decíamos, bueno, es que algo tenemos que hacer, porque nosotros vivimos de las funciones, vivimos de ñeque nos da de comer. Por lo tanto, no existe otra opción en este momento que poder poner en un plan de gestión, ¿verdad?, todo lo que nosotros hemos realizado hasta ahora, los 4 montajes que tenemos, y darle las vueltas necesarias para poder seguir continuando con nuestro trabajo. Y fue así donde un trabajo súper sistemático que ocurrió desde el año pasado, en asociatividad también y vinculándonos, logramos salir adelante y poder sacar proyectos tan bonitos como el festival, por ejemplo, Festival Escénica Araucanía, que ahí también uno va armando más equipos, va ampliando las redes, y eso es fundamental. Si algo lindo que ocurrió en la pandemia es eso precisamente, es que hemos logrado vincularnos con personas que a lo mejor nunca pensamos, porque antes estábamos cada uno en una isla, creando, ¿verdad? Era natural también, pero ahora el poder crear en colectivo yo encuentro maravilloso. Me quiero quedar con 2 cositas de lo que relataba Lynn. Asociatividad. A propósito de que, bueno, Pablo, con trío teatro banda, tuviste la oportunidad de conocer el sistema con un ritmo más ajetreado, ¿no es cierto? Muy fuerte. Pero también como desde la metrópoli, ¿no? Sí. Pero esta asociatividad, como es cortesa, nos habla desde la resistencia de estas agrupaciones, de estas compañías del sur austral. Del sur ¿no? austral. Que otra mirada para decirle a Chile que Santiago no lo es, ¿no? Exactamente. Exacto. Y bueno, yo por el afecto también y haber contemplado alguna vez Acercando el Universo, también precisar y subrayar un poco esa obra, ¿no? Porque hay rock, hay humor. Está Queen. Claro. Entonces, Acercando el Universo es un universo que tiene que ver con esos pies forzados, ¿no es cierto?, de la ciencia, del dato duro, de corregir, ¿no? Sí. Entonces, no sé si nos pueden comentar también de cómo se originó aquella obra. Es una idea original basada en un montaje que ya existía de Felipe Benavente y María José Benavente. Eso es lo primero, de ahí nace la idea. Y lo bueno también que el grupo no tiene a alguien que lidere sus ideas. O sea, en un momento Ningún Pájaro fue una idea que a lo mejor nosotros se me ocurrió o que ya la venía trabajando. Concierto de Colores es una idea que nace en conjunto con nuestras pasiones, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta la música. Concierto de Lectura nace por una sugerencia me acuerdo de alguien que nos hizo, una profesora, y se nos ocurrió y dijimos, a ver, esta obra podría ser. La obra científica en este caso fue Felipe, que venía con esta idea. Venía, claro, ahí hay imágenes de la obra. Exactamente, que la grabamos hace poco para el Festival Escénica Araucanía. Y bueno, Felipe Benavente, que está ahí justamente, que es tremendo actor, ingeniero civil, industrial, mención informática. y María José Benavente, que es psicóloga y actriz también. Ellos tenían una obra que no me acuerdo cómo se llamaba ya, pero Peripla. era como Pericla viaja por una máquina del tiempo, algo así. Buenísimo. Entonces, ¿cuál era la idea del Felipe? La idea primera era viajar a los momentos donde científicos y científicas hacían eureka. Se le ocurría la idea. Y él quería viajar en una máquina del tiempo y apareciera ahí. Cuando, no sé, a Einstein se le estaba ocurriendo la ley de la relatividad, aparecer con su máquina del tiempo. ¿Qué pasó? Esa era la idea que él tenía. Entonces viajaba y nos mostró una idea una vez. Se junta esta cosa mágica, orgánica que hablamos, nos persigue todo el rato como ñeque. Y yo me acuerdo que estábamos hablando con Lelín y le digo, conocí a una científica de Santiago, química, que quieren que trabajemos con ellos y que nos están invitando a hacer proyectos de ciencia. Katia y Carola. Katia y Carola, que hasta el día de hoy son grandes colaboradoras y que trabajamos juntos. Y nos dice eso, y apareció este fondo que puede ser postulable, de divulgación científica. Oh, buenísimo. Me llega esa noticia y Felipe me viene a decir justo ese mismo día que tenía una obra que había hecho, que la tenía grabada el año no sé cuánto, y a ver si nos motivaba para hacerla. Y fue como que nos miramos, vamos por aquí nomás. Entonces dijimos, vamos a hacer una obra de ciencia, ¿cómo lo hacemos? Y me acuerdo en ese tiempo, el fondo que queríamos postular para poder crear la obra, científico absolutamente, de CONICET,
no tenía en sus categorías hacer una obra de teatro. Me imagino, claro. No existía claro. nada. Pero Fuera. sí la tenía- divulgación. sí Sí tenía la divulgación. divulgación científica. Sí, Uy, pero- hay que acomodar las palabras. Exacto. Y de buscar repente, ahí. leyendo las bases, vemos una parte que decía, se financiarán talleres audiovisuales, esta cosa, y charlas. Decía al final. Nos miramos, dijimos, pero si nosotros no queremos hacer una obra, queremos hacer Es una una charla teatralizada. Nada más. Entonces le dimos vuelta y postulamos para hacer una charla teatralizada. Finalmente esa charla teatralizada era una puesta en escena, algo escénico, se transformó, se llame obra de teatro, no, es una experiencia escénica, con música, con teatro, con muñecos, con todo. Entonces, Eso es acercando acercando el universo, charla teatral. Y nace esa obra y como decían antes, visada por premios nacionales de ciencia, que tuvimos que mandarle el texto, juntarnos con física a ensayar, que nos miraban así, nos decían, ¿cómo van a meter un planeta aquí en el escenario? Decía la Fabiola. ¿Qué van a ¿Cómo hacer generar aquí? las escalas, por ejemplo? ¿Cómo...? Claro, respetando. Sí, y Exacto, aparte que sí, también una universo yo siento que es como el universo, o sea, inalcanzable. Queríamos abarcar muchos temas, algunos quedaron un poquito fuera, pero sin duda yo siento que quedamos muy contentos con el trabajo que realizamos, porque además todos estos datos duros, científicos, que de pronto son difíciles de procesar y de entender, pudimos vincularlo de una manera mediante el humor, por ejemplo, entonces siento que eso aliviana mucho y logra a través de la cumbia, por ejemplo, de las esferas transparentes, que sacamos una mención ahí honrosa en el GAM, recuerdo, y bueno, el tema es eso, como que al final, como a través del humor uno puede abarcar estos temas que son un poco más difíciles y complicados, pero que llegan al espectador de una manera súper genuina. Qué bueno. Basti, Lindsay, nos persigue Pablito. siempre el reloj, chiquillo. Bueno, Seguiríamos. sí, no, de plano agradecer la posibilidad que se nos da para poder conversar, ustedes también contar su experiencia, compartirla con la gente. Se está cerrando un festival, ¿no es cierto, Sí, Lynn? el querido festival Escénica. sí, Claro. Festival Escénica Araucanía, que aprovecho de enviar un saludo a las chiquillas y a Gisela Buscaglione, Sí. que también estuvo ya Sí, en, sí, esta, así es. en esta temporada, ¿verdad? Y Lorena Soto, que somos equipo acá junto con Pablo del Festival Escénica Araucanía, y que bueno, gracias a la pandemia pudimos trabajar juntas y generar este festival que cierra. Precisamente hoy, 30 de julio a las 20 horas, tenemos una ceremonia de cierre de todo lo que, y una conversación importante también con todos los artistas, creadores, actores, actrices que participaron de este festival y directores y directoras de festivales regionales emblemáticos a nivel nacional, Mira. como lo es el Festival Cielos del Infinito, Patagonia en Escena, Santiago Off, el Festival Identidades y también Rebelión de los Muñecos. También nos van a acompañar hoy día en un conversatorio. Y que se correspondió con este ciclo hacia el teatro, ¿no? Justo, Claro. fue una maravillosa coincidencia, o sea, yo creo que está todo igual. No sé si fue el mes del teatro, no lo sé, pero Sidarte logró armar una cartelera mensual y hemos conocido gente maravillosa y este cierre hermoso con Ñeque. Chicos, queremos contar a los compañeros que nos siguen que el próximo mes venimos con el Día del Arquitecto y Fotografía, así que cambiamos de rubro, Claro. del teatro nos pasamos a la fotografía con un próximo invitado que es Alexis Acuña. Chiquillo. Ñeque teatral. Yo solamente quiero decirles muchas gracias por estar acá. También estamos en un momento de pandemia, ¿no? Exacto. Y nosotros seguimos como Ñeque también reinventándonos en la pantalla, en este caso online. Estamos ya logrando hacer funciones, preparando materiales nuevos. Nosotros también trabajamos con Lindsay en Caburga y nuestros colegas Felipe y María José están produciendo audiovisual desde Temuco, también en una saga de Acercando el Universo. Exacto. Hay un capítulo que se llama Hijos del Sol, que está maravilloso y que también están trabajando. Entonces también quería decirlo porque también
en pandemia estamos así, hasta que no volvamos a los teatros. Son las nuevas formas, claro, que esperemos que no sean eternas, porque el teatro necesita el feedback, lo presencial con el público, y así como se abren los centros comerciales, que se abran los teatros y los centros culturales con el aforo que corresponde, pero es necesario, porque necesitamos volver a esta esencia de la magia del teatro. Puro ñeque. Saludamos a nuestro coordinador general, ¿no es cierto?, don Juanjo Montesino, todo el equipo, Anuar, Carlito, ¿cómo suena todo? ¿Bien? Gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Ñeque Teatral. Lindsay, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Chau, chau. Chao. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol.